han venido para algo, no quieren irse sin nada, tienen que irse de acá cambiados, renovados. O sea, yo siento esa responsabilidad, pero ustedes también tienen una responsabilidad y un trabajo que hacer. Vamos a hacer un trabajo juntos acá. Entonces yo les voy a ir indicando desde el comienzo, permiso, cuál es la responsabilidad de ustedes también, ¿sí? Porque es serio, no es una fiesta. En una fiesta es muy fácil, ¿no? Ponemos música, todos bailamos y nos reímos y ya está. Y después nos vamos, comemos y nos vamos. Esto no es una fiesta, los hemos convocado para darles una responsabilidad en realidad. Para despertarlos, para mostrarles que uno tiene que trabajar en esta vida. La responsabilidad de ustedes es, primero, estar preparados para escuchar cosas nuevas. A lo mejor para algunos no tan nuevas, algunos ya escucharon, pero si vamos a hablar acá las mismas cosas que se hablaron durante 2000 años, yo no vengo desde Argentina, ni vamos a construir todo este lugar, ¿no? Ya pueden ir a otros lugares y a escuchar las mismas cosas que escucharon durante 2000 años. Van a escuchar cosas nuevas. Jesús decía, a menos que tengáis la actitud de estos niños, no podráis entrar al reino de los cielos. ¿Qué quiso decir cuando dijo, a menos que sean como estos niños? ¿Qué actitud tiene un niño? Un niño no es escéptico. Un niño no está ahí dudando, buscando, a ver en qué se equivocó, para ver en qué lo puedo criticar. Un niño tiene una actitud abierta. El niño sabe que él tiene mucho que aprender. ¿Sí? Tiene una actitud humilde los niños, ¿no es cierto? Jesús decía, a menos que tengamos esa actitud, no podremos entrar al reino de los cielos. ¿Por qué? ¿Por qué no podemos entrar al reino de los cielos? Porque somos esclavos del pecado. Y el único modo que vamos a ser libres, decía también Jesús, es entendiendo la verdad. La verdad os hará libres. Entonces, si yo soy escéptico, no quiero escuchar nada, o siento que no tengo nada para aprender, o solamente acepto que me digan aquello que coincide con mi modo de pensar, no voy a ser libre, no voy a aprender la verdad. No voy a ser libre. Si no soy libre del pecado, no voy a poder entrar al reino. ¿Se entiende? Entonces, la responsabilidad de ustedes es estar abiertos y escuchar. ¿Saben por qué les digo esto? Porque a veces confundimos lo que es un seminario con lo que es un debate. Esto no es un debate. Hay veces que se hacen debates. Entonces venimos y uno expone su punto de vista, yo el mío, y vamos y vemos la Biblia y revisamos y escudriñamos, pero hay veces que no se puede hacer un debate. Y no se puede hacer un debate antes de haber escuchado. Entonces, esto no es un debate, esto es un seminario. O sea, yo enseño, ustedes reciben, ¿sí? Debate será otro día, en otro momento, en otro lugar. Le digo porque mucha gente se confunde eso. Entonces, muchas veces cuando uno empieza a dar una conferencia y por ahí menciona un versículo bíblico para alimentar, ¿no? Ahí hay algún evangelista, por ejemplo, que dice, a ver, voy a verificar primero, a ver qué dice, qué no dice, a ver si es cierto, si no es cierto. Entonces lee un poquito antes, un poco después, porque uno no puede sacar el versículo de contexto, ¿no? Lee más o menos dentro del contexto, ya perdió 5 o 10 minutos. Cuando se concentró de nuevo, yo estoy en otro tema. Entonces no entendió nada de lo que yo estoy diciendo. Entonces después, como no entendió nada, se pone negativo. Entonces ahí levanta la mano y discute. Y el conferencista equivocadamente muchas veces se engancha con esa discusión personal y deja todo lo demás de lado. ¿Pasa o no pasa? Entonces los demás no saben de qué está hablando, porque ellos no saben tanto. Conclusión, se arruina todo. Porque el conferencista se equivocó y convirtió un seminario en un debate personal. Yo no voy a hacer eso. ¿Entienden? Y no voy a hacer eso porque no se puede, porque no hay tiempo infinito. No vamos a estar acá 3 meses juntos. Entonces, primero, tengan su mente abierta para escuchar. Es lo único que va a solucionar el problema gravísimo en el que se encuentra la humanidad. Estamos en un problema más grave de lo que ustedes piensan, se los aseguro. Aún geopolítico. Aún geopolítico. Hay problemas que el común de la gente no conoce. Tensiones hasta el punto de guerras nucleares estamos todavía, entre Estados Unidos y Corea del Norte, Irán, que tiene la bomba atómica, que no tiene. Ahora ya empiezan a venir hacia Latinoamérica más por el agua, porque hay agua, antes era el petróleo, ahora es el agua, y va a haber guerras en el mundo, va a haber muchos conflictos todavía. Pero sobre todo los principales conflictos que ustedes saben, con el terrorismo, cuando cayeron las torres y todo eso, conflictos religiosos. ¿Y saben cuál es el verdadero problema del conflicto religioso? Que somos capaces hasta de matarnos a veces por diferentes ideas. No saber escuchar. Nada más. No se sabe dialogar.
Porque para dialogar yo tengo que ser capaz de escuchar primero. Y escuchar hasta el final. No ponerme negativo ante la primera cosa diferente. Yo escucho hasta el final. Y yo tengo derecho a decir eso, porque yo lo hice. Si hay acá pastores evangelistas, ¿cuántos pastores evangelistas hay? Yo ya lo hice, escuché, pero conozco perfectamente lo que ustedes creen, lo que ustedes predican, perfectamente lo he escuchado muchísimas veces hasta el final, con la boquita bien callada y con el corazón abierto, siempre. Lo mismo sacerdotes católicos, si hay católicos, ¿cuántos católicos hay? ¿Bien? ¿Sí? En fin, he escuchado todo hasta el final, siempre. Conozco perfectamente lo que creen los evangelistas, los católicos, los musulmanes, los budistas, los confucianistas, ¿sí? Distintas religiones, testigos de Jehová, mormones, evangelistas de todo tipo. Yo los he escuchado de corazón. Pero esta es nuestra casa, tenemos el fundamento establecido nosotros, nuestro canal, y hemos invitado, ahora tenemos el derecho a hablar nosotros, ¿sí? Entonces vamos a hablar hasta el final. Ustedes van a escuchar con el corazón abierto. Y después anotan sus preguntas, sus cosas que no están de acuerdo, lo que sea, y después van a ver que al principio les va a pasar, yo he hablado con teólogos, hace 27 años que doy conferencia, ¿no? He hablado con miles. A todos les ha pasado lo mismo. Al principio piensan, no, esto no es así, no va de acuerdo con lo que yo creo, nada que ver. Escucha un poco más y dice, sí, increíble, es así en realidad. ¿Saben lo que ocurre? Dios creó al hombre para estar en la cima, en el cielo, ¿no? Que sería como una montaña, ¿no? Ahí arriba, en la cima de todo. Pero el hombre se apartó de Dios y cayó, ¿sí? Todos sabemos eso, ¿no es cierto? El hombre se apartó de Dios y el hombre cayó. Entonces, durante miles de años nos hemos encontrado acá. Algunos acá, algunos que han caído de este lado de la montaña, otros han caído de este lado de la montaña. Y acá abajo se ven cosas diferentes. Parece que fuéramos totalmente opuestos unos a otros, totalmente diferentes. Entonces el cristiano ve al musulmán como si fuera extraterrestre, marciano. Y no es marciano, es un ser humano, creado de imagen y semejanza de Dios, con los mismos deseos, los mismos sentimientos, exactamente igual que nosotros. Nada más que ha visto las cosas en la historia del otro lado de la montaña. A medida que han escalado esa montaña, a medida que se han acercado a la cima, cada vez la diferencia es menos. ¿Sí? A medida que han crecido espiritualmente, la diferencia es menos y menos. Cuando estén acá arriba, se van a dar cuenta que eran iguales. Y van a ver las mismas cosas iguales. ¿Se entiende? O sea, cuando la gente crece espiritualmente, tiene menos conflicto con el prójimo, lo puede comprender más. La persona baja espiritualmente es capaz de matar por una diferencia de gustos. A mí me gusta el verde, a ti te gusta el azul, y te mato. Pero cuanto más elevado es una persona, se da cuenta que no, que somos iguales. ¿Entienden? Alguien recién me dijo, una frase que me gustó muchísimo, ahí afuera. Me dice que el líder del grupo donde él está, le dijo, no sean religiosos, sean espirituales. ¿Quién me dijo eso? Bien, gracias. Me gustó mucho. Porque hay muchos ateos en el mundo hoy en día, y realmente los religiosos, los fanáticos religiosos, ¿no? Fueron una máquina de producir ateos. Muchos ateos se vuelven ateos por la actitud de los religiosos. Qué paradoja, ¿no? Qué contradicción. Por la actitud fanática del religioso, mucha gente se vuelve atea. ¿Verdad o no? Jesús dijo, amaos los unos a los otros. Y nosotros hemos estado armados los unos contra los otros. Armados con esto, este es mi elemento y te lo rompo en la cabeza si es posible, ¿sí o no? Cuanto más la estudiamos la Biblia, más nos peleamos. Antes la Biblia no estaba permitida ser leída e interpretada por la gente. Y existía una sola iglesia cristiana. No digo que sea verdadera, no verdadera, con todos sus defectos, no importa, no vamos a entrar en ese tema. Cuando la Biblia empezó a ser tratada e interpretada más y más por la gente, más y más denominaciones, más y más se han dividido. Y cuanto más discuten y pelean por la Biblia, más se dividen. ¿Sí? Ahora hay miles y miles de denominaciones cristianas diferentes. A un mismo grupo, muchas veces se dividen por la interpretación de un solo versículo. Entonces, el que todavía no quiere entender de Dios más objetivamente, ve eso
Y dice, no, yo no quiero ser así. ¿Entienden? Entonces yo nunca me sentí identificado con el predicador tradicional. Yo no soy un predicador tradicional. Por eso, ¿cuántos vieron el programa de ayer, el último programa de ayer? ¿Cuántos lo vieron? Muchos, muy bien. Bueno, escucharon lo que dije, ¿no? Ayer, con respecto a lo de la fe. ¿No? O sea, ¿qué es la fe? Todo el tiempo, toda la vida, me han dicho, hay que tener fe, tienes que tener fe, tienes que tener fe. Ok, ¿dónde se compra? ¿Qué hago para tener fe? ¿Cómo se hace para tener fe? ¿Ustedes saben cómo se hacen? Pero si alguien me explica algo que mi corazón pueda entender, que yo puedo ver, que yo sé que es verdad, que yo siento que es verdad, después naturalmente viene la fe. Aunque no la busque, de pronto tengo fe. ¿Entienden? A mí me han repetido 20.000 veces que tengo que tener fe. Casi faltaba que me peguen con la Biblia. Eso no aumentó mi fe ni un milímetro. ¿No aumentó mi fe? ¿Les ha pasado o no? ¿Sí? No aumenta mi fe, no importa cuánto me lo repitan, no aumenta mi fe. Pero cuando empecé a entender, la fe vino solita. ¿No? ¿Sí o no? Entonces, ese propósito de este seminario, yo voy a explicar lo más lógicamente posible, lo más claramente posible. Me voy a basar en la Biblia, pero sin fanatismos. Porque esta Biblia puede dividir también, cuando nos ponemos fanáticos. Te van a escuchar cosas que nunca han escuchado antes, van a escuchar cosas que los van a escandalizar. ¿Algún pastor quiere que le diga algo que lo va a escandalizar? ¿Empezamos fuerte ya? Sí. Le voy a decir algo que los va a escandalizar. Si quiere levantarse, se puede ir, con todo respeto. En mi opinión, esta no es la palabra de Dios. ¿Se quiere ir? No, no se asuste. Lo que quiero decir es que esto es una expresión de la palabra de Dios. ¿Sí? No es la palabra de Dios, es una expresión. Y es una expresión que ha recibido traducciones, ha recibido quitas. Hay libros que deberían estar y no están. Ha recibido muchísimas modificaciones. En realidad, para entenderla bien, aquellos que se creen que la entienden, deberían saber hebreo por lo menos, y hebreo perfectamente, y no sabemos. Entonces, pongamos a la Biblia en el lugar donde corresponde. Es maravilloso que este libro haya estado acá después de miles de años en un mundo satánico. Miles y miles de años en un mundo de maldad, este libro está todavía. Y todavía el mensaje verdadero está. Pero cuidado, no lo tomemos literalmente, porque hacemos daño. Jesús dijo, escudriñad las Escrituras, puesto que creéis hallar en ellas la vida eterna. Pero esas Escrituras son las que están dando testimonio de mí, y con todo no queréis venir a mí para hallar la vida eterna. O sea, los escribas de aquella época usaban las Escrituras para demostrar que Jesús no podía ser el Mesías. ¿Entienden? Vamos a ponerlo en el lugar que corresponde. No es la palabra de Dios, es una expresión de la palabra de Dios. Y una expresión transmitida a través de los hombres. Y los hombres fueron caídos. Los hombres no fueron perfectos. Entonces, no es todo lo que Dios nos hubiera querido decir. Dios nos hubiera querido decir mucho más y mucho más claro, pero Él dependía del hombre para mandar este mensaje, ¿entienden? Por eso en la época de Jesús se usó esto para demostrar que Él no podía ser el Mesías. Entonces lo que yo digo siempre es, imagínense ustedes, a lo mejor ustedes, muchas de las cosas que voy a decir ya las escucharon en televisión, yo repito algunos ejemplos, ¿no? Nunca está de más. Cuando algo es cierto, mejor repetirlo para que quede claro, ¿no? Imagínense que yo soy la única persona que alguna vez comió un helado, ¿sí? Soy el único que alguna vez probó un helado. Y me gustó tanto que querría que ustedes sepan lo que se siente, pero no hay helado. Entonces yo empiezo a explicar cómo se ve el helado, ¿no? Su textura, su suavidad, su dulzura, sus colores, su aroma, su sabor, ¿no? Y soy tan elocuente que ustedes casi sienten que lo han experimentado alguna vez, ¿sí? Y escribo un libro entonces, ¿no? Escribo un libro explicando bien cómo se siente el helado. Pero nunca va a ser lo mismo que si ustedes prueban el helado. Entonces un día yo consigo unos 10 kilos de helado y lo traigo, ¿no? Y digo, mira, acá está, y ustedes están estudiando el libro, ¿no? Entonces, pero escuchen, no, espera que estoy estudiando acá esto, no quieren escuchar, porque estoy acá tan concentrado en esto. Pero, oye, si acá tengo helado, tú cierra el libro, pruebas el helado y ya está. Eso es lo que dijo Jesús. Las Escrituras están dando testimonio de mí, pero ustedes están escudriñando las Escrituras y no quieren venir a mí. Cierren el libro y vengan a mí. ¿Cómo va a decir eso? Es una herejía, hay que crucificarlo. ¿Cómo va a decir que cierren este libro sagrado? Sí, ciérrenlo. Cuando ya llegó el Mesías, ya está, hay algo, ya está, llegó el helado.
¿entienden? No se escandalicen. Quizás yo ame este libro más que la mayoría de ustedes, pero no soy fanático, ni de este libro ni de nada. No soy fanático de nada. El fanatismo ha sido una máquina de crear ateos. Y yo quiero llevar a Dios a la gente, quiero llevar a Dios al corazón de la gente. Me sentiría muy culpable si por mi cabeza dura yo al final convierto a la gente en ateo. Los religiosos han sido máquinas de crear ateos. Pero no era su intención, por supuesto. Pero tan duros se ponen a veces, ¿no? Y tan cerrados y tan fanáticos. Entonces, muy bien esa frase. No sean religiosos, sean espirituales. ¿Ok? Bien, hasta ahora ninguno se levantó y se fue. Así que veo que estén abiertos. Nadie le va a hacer ningún daño. Ustedes escuchen todo. Después le preguntan a Dios si es verdad o no. ¿Sí? Y después toma su decisión. ¿Cuál es el problema? Entonces vamos a escuchar todo hasta el final. Sus responsabilidades, por favor. Nadie se puede ir a mitad de la conferencia. Tienen que ir al baño antes, ¿sí? Prepararse antes y estar ahí sentaditos, tener paciencia. El trabajo más duro lo hacen ustedes, no yo, en serio. Porque el que habla acá llega un momento que es como una inercia, uno está así, tiene energía, ¿no? Porque está en movimiento, pero quedarse sentado, pasivo, el cuerpo humano fue hecho para moverse, ¿no? Entonces yo me estoy moviendo, estoy dentro de la naturaleza. Ustedes están quietos, están en contra de la naturaleza, ¿no? Yo los pongo ahí quietos, es casi una tortura. Yo lo comprendo de eso. Pero tienen que hacer este esfuerzo, ¿sí? Quedarse dormido es como un balde de agua fría para el que da las conferencias. Si uno está entusiasmado y cree que el otro está entendiendo, de pronto se queda dormido. Entonces, si alguien se siente esto, porque es normal que uno sienta un poquito de esto, párese, no tiene nada malo. Uno se para, se pone ahí en costado, empieza a moverse, a hacer ejercicio. Eso no es una falta de respeto, al contrario. Están luchando para quedarse despierto. Nosotros lo hemos hecho siempre, los miembros, en los seminarios que hemos recibido. Yo recibí hasta seminario, ustedes van a estar 3 días, van a ver que 3 días son duros, o sea, es mucho tiempo. Yo hice seminario de 120 días, de la mañana a la noche. Es duro. Entonces era normal para nosotros pararnos, irnos al fondo por ahí y movernos, y uno le pega al otro y le tira el pelo para que se despierte y hace masaje. Es normal, eso no se preocupa, háganlo. Lo que no pueden hacer es quedarse dormidos. O pensar, me voy al baño y vuelve a los 20 minutos. ¿Qué es eso? No, porque todo lo que yo explico, cada cosa tiene una utilidad. Y en la última conferencia ustedes van a sentir que todo lo que se habló, ahí encaja todo perfectamente como un rompecabezas. Si él se fue al baño y volvió, no entendió nada. Y aparte yo siento eso, porque ya me estoy preocupando por el que se fue, ¿no? Y me pasa. Entonces, por favor, la responsabilidad de ustedes es, primero, tener una mente abierta, amplia, escuchar aunque les duela, aunque algo no vaya de acuerdo con lo que ustedes han pensado toda la vida, escuchar hasta el final, con paciencia, con determinación, y después evaluar todo. Van a ver que lo que al principio les parece raro, después les va a encajar perfectamente bien. ¿Sí? Porque yo también estuve sentado ahí como ustedes alguna vez. Y no me quedé acá porque soy tonto. Ni porque me obligaron, ni porque nada. Me quedé porque analizando, preguntándole a Dios y viendo, sentí que esta era la máxima expresión de verdad. La máxima expresión de verdad que yo escuché en mi vida. Y las religiones las escuché todas. Las escuché todas. No creo que haya religión que no haya escuchado. Pero yo me quedo, a mí nadie me obliga a nada. Yo me quedo donde yo me siento bien. Y yo sentí que esta era la máxima expresión de verdad que hay en el mundo en este momento. La que me contestó prácticamente todas las preguntas que yo he tenido toda la vida, y aún muchas que no las había tenido y que debería haberlas tenido, y me las contesta. La Biblia dice que en los últimos días, y nosotros vamos a demostrar que estamos en los últimos días, el fin del mundo, dice la Biblia. En esos tiempos será el fin de los misterios de Dios. Todas esas preguntas que hemos tenido, vieron que muchas veces nos contesta, bueno, eso es un misterio. Bueno, son los misterios de Dios, sí, es verdad. Pero también la Biblia dice que va a ser el fin de los misterios. Y yo les digo que ustedes van a encontrar en estos días el fin de los misterios. Vamos a hablar acá del propósito por el cual Dios creó. Vamos a hablar de cosas como la vida después de la muerte. Vamos a hablar del mal. ¿Por qué existe el mal? Muchos ateos dicen que si existe Dios, entonces ¿por qué? ¿Por qué hay tanta injusticia? ¿Por qué mueren niños? ¿Por qué hay accidentes? ¿Por qué hay enfermos? ¿Por qué hay gente que les pasa tantas cosas malas? ¿Dónde está Dios? Bueno, ¿está bien? En vez de ofenderse con ellos, ¿no? Y decirles que son unos herejes, decimos, está bien, son preguntas lógicas. Aunque los digan con rabia, en el fondo son preguntas lógicas.
Si Dios existe y Dios es un Dios de bien, ¿por qué permite el mal del mundo? Son preguntas lógicas. Vamos a hablar de eso. Vamos a hablar de la llegada del Mesías. ¿Qué es el Mesías? ¿Va a venir el Mesías? ¿Vino el Mesías? Todo ese tipo de cosas van a quedar contestadas. Ustedes van a entender sus vidas y el mundo mucho más, ¿sí? Pero ustedes tienen que poner su parte. Si pueden mantener la atención que están teniendo ahora todo el tiempo, ustedes son unos fenómenos, ¿sí? Acá los verdaderos fenómenos son ustedes. El conferencista es más fácil el trabajo del conferencista. Es mucho más difícil estar ahí sentado. Yo sé porque yo he estado muchas horas también ahí. Bueno, entonces, comencemos. Lo que nosotros vamos a ver se llama el principio divino. El principio divino, como ya su palabra lo indica, la palabra principio significa ley, ¿no? Cuando uno habla de las leyes y los principios de física, las leyes y los principios de matemática, ¿sí? El principio divino significa las leyes y los principios con los cuales Dios creó el universo. Ya, desde el título nomás es una buena noticia. ¿Por qué? Porque el hecho que el universo haya sido creado con leyes y principios nos da una seguridad, nos da una esperanza. Cuando los religiosos hablan de las leyes de Dios, siempre el contexto o el sentimiento ha sido, bueno, ¿no? Es como un maestro que nos pone leyes y nos obliga, ¿no? No se distraigan, no se distraigan. Que nos obliga, ¿no? Cuando hablamos a la gente que no es muy religiosa, cuando le hablan de los mandatos de Dios, tiemblan, ¿no? Diciendo, ahora Dios me va a pedir cosas que yo no quiero, ¿sí? No, no se trata de eso. Cuando hablamos de las leyes y los principios de Dios, Dios creó estos principios no para someternos a su voluntad, no para esclavizarnos a su voluntad y si no nos va a castigar. Porque no fue un poco ese el mensaje. Durante miles de años era eso. Y se hablaba más del temor a Dios que el amor a Dios, ¿sí? Durante miles y miles de años se habló mucho más del temor a Dios. La gente no tiene mucho amor a Dios, tiene más temor a Dios. Muchas veces la gente se porta bien porque tiene miedo. Pero cuando hablamos de los principios de Dios, no nos referimos a principios, repito, que Dios creó para dominarnos, para esclavizarnos, para someternos a su voluntad, sino todo lo contrario. Cuando Dios creó al hombre, le dio 3 bendiciones. Le dijo, creced, multiplicaos y dominad. O sea, primero el hombre tenía que crecer, que voy a explicar bien qué significan estas cosas, ¿no? Pero detengámonos en la última bendición. Si él crecía, después recién de esto podía multiplicarse. Uno no puede ser padre si no maduró, ¿sí? Entonces después se multiplica y después toma dominio. Pero cuando uno lo lee en la Biblia, da la impresión de que el dominio significa, sí, dominar las plantas, los animales y las cositas de la tierra. No, de todo ser creado. ¿Y cuál es el ser creado que más queremos tener dominio? Sobre el cual más queremos tener dominio. Nosotros mismos, nuestra propia vida, ¿no? No quiero que mi vida, ese sentimiento de que mi vida depende de la suerte, de la casualidad, de otro. Yo quiero sentir, no, yo la dirijo. La vida es como un carro, ¿no es cierto? Yo quiero dirigirlo hacia donde yo quiero que me sirva para llevarme hacia donde yo quiero ir. Pero un carro me va a servir para llevarme a mi destino si responde a ciertos principios. Si no responde a principios y se le sale el volante y se le salen las ruedas o no le anda el freno, yo no podría confiar que me va a llevar hacia donde yo quiero, ¿no es cierto? Entonces, como Dios quiere que tengamos dominio sobre nuestra vida, Él tuvo que crear el universo con principios, que responda a ciertos principios. Crecer significa aprender esos principios. Yo maduro, conozco esos principios y después digo gracias a Dios que existen principios. Gracias a Dios que depende de mí. Porque como yo decía ayer en televisión, si ustedes lo escucharon, si Dios no hubiera creado principios y no nos hubiera creado capaces de dominar nuestra propia existencia, con una parte de responsabilidad, nosotros seríamos como espectadores en este mundo nada más. Seríamos como personas que estamos en un cine, viendo la vida así, en una película, porque nosotros no tenemos nada que hacer, no tenemos ninguna responsabilidad, está todo hecho por Dios.
Imagínense ustedes estar 24 horas al día, 7 días a la semana, 31 días al mes, 365 días al año, sentado en la butaca de un cine. Es lindo ir al cine de vez en cuando, pero después queremos vivir la vida, ¿no? ¿Qué sería si Dios lo hubiera hecho todo? Si no nos hubiera dado una parte a nosotros para hacer. La vida sería miserable. ¿Entienden? Estaría todo hecho por Él, nosotros seríamos espectadores nada más. No, Dios nos creó a nosotros para que nosotros tengamos control. Y por eso creó con principios. ¿Por qué existe el mal? ¿Por qué el hombre cayó? Porque violó principios. Entonces lo que vamos a ver en estas conferencias es cuál era el ideal de Dios, cuáles son esos principios y qué fue lo que el hombre violó y qué es el mal y por qué llega a existir el mal y cuál es la solución para eso. ¿Cómo se forja el carácter? ¿Qué es el carácter del individuo? Como hablaba yo ayer. ¿Entienden? Todas esas cosas. Si uno puede adquirir todas esas cosas, les aseguro que es un tesoro. Te lo digo por experiencia propia. La vida se puede tornar maravillosa. Si uno no conoce esas cosas y su vida no está dominada por sí mismo, uno empieza a hablar de la suerte, ¿no? Qué buena suerte que tuve, qué mala suerte. Y yo les hablaba ayer que, los que vieron el programa, que la suerte no existe. No existe eso, tal cosa como la suerte. La suerte es un nombre que le damos a una ley que desconocemos. Como no conocemos cuál es la ley que rige nuestra existencia, entonces si nos beneficia decimos que fue buena suerte, y si nos perjudica decimos que fue mala suerte. ¿Pero ustedes creen que Dios creó algo como la suerte? ¿Qué es eso? No existe la suerte. No estén esperando un golpe de suerte en su vida. No vivan sus vidas esperando un golpe de suerte. ¿Entienden? Porque si no van a estar toda su vida esperando lo mismo. Van a vivir a la merced, van a vivir a merced de la suerte, todo el tiempo esperando un golpe de suerte. ¿Qué es eso? Eso hacen los fracasados. No estén esperando un golpe de suerte. Ustedes lo pueden crear, con carácter. Uno puede crear el destino que quiere. Entonces, ese es el propósito, entender este tipo de principios. Cuando uno está construyendo algo que vale la pena, porque yo siempre repito la frase, nada que valga la pena se construye sin esfuerzo. Nada que valga la pena se consigue sin esfuerzo en esta vida. Todo es con sacrificio. ¿Sí? Cuando uno está construyendo algo que vale la pena, al principio le parece tedioso, le parece duro, ¿no? Le parece complicado. Pero cuando lo logra le parece corto después. Dice, qué fácil fue, ¿entienden? Hasta una carrera universitaria. Uno está ahí 6, 7 años en la universidad, le parece como que nunca va a terminar, pero después cuando ya se recibió hace 5 años, 10 años, 15 años, le parece que fue poco aquello, ¿sí? Bueno, ustedes van a estar 3 días acá. Mientras estén pasando eso, a ustedes les va a parecer duro estar sentado ahí. Pero cuando terminan, decir 3 días nada más, para semejante cosa. Si ustedes pueden entender esto, les aseguro que les va a cambiar la vida. Se lo digo por experiencia personal. No les quiero vender nada, yo no los conozco, no voy a recibir nada de ustedes, no les voy a cobrar nada, yo no vivo de esto, no tengo ningún interés personal, pero les va a cambiar la vida. Y ahí van a sentir, en 3 días nada más, fue como un milagro, porque 3 días no es nada. Ahora, mientras lo están pasando, les va a parecer duro los 3 días, pero háganlo. Ese es el propósito de este seminario, ¿está bien? Entender las leyes y los principios que rigen este universo. Si alguien no lo entiende, me pide que lo explique de nuevo. Repito, no vamos a convertir esto en un debate. Pero no entendió, levanta la mano, lo explico de nuevo. Que no los domine el orgullo. El orgullo decía, no voy a preguntar porque voy a quedar como un tonto. Eso es un orgullo que no le va a servir para nada. Levante la mano y pregunta. No hay ningún problema. Nadie se va a acordar de sus caras, nadie va a pensar que uno es tonto. De hecho, muchos están pensando, menos mal que lo preguntó porque yo estaba por preguntar lo mismo. Siempre pasa así. Anímense, ¿sí? Somos una familia, somos amigos, somos hermanos. Y ese es el propósito. Si no, anulamos el propósito de esto. Bueno, entonces, ¿en qué consta todo lo que vamos a ver? Todo lo que vamos a ver consta de 3 partes, no se olviden. Son 3 partes. Se pueden dividir en más conferencias, pero en realidad, aunque la dividamos en otras conferencias, todo lo que vamos a hablar son 3 partes. La primera parte habla del ideal de la creación, o el ideal que Dios tenía cuando creó. ¿Cuál era su plan? Si no sabemos cuál es el plan original, ¿cómo vamos a repararlo? ¿No? Cuando uno
una persona estudia medicina, en realidad lo que está estudiando es cómo funciona un cuerpo perfectamente. Entonces, por comparación, se puede dar cuenta cuando alguien está enfermo, porque lo compara con el perfecto, ¿sí? Con el ideal. Pero si nunca sabe cómo es el ideal, si un médico no supiera cómo funciona un riñón idealmente, cómo funciona un corazón idealmente, cómo funciona un hígado idealmente, ¿cómo se puede dar cuenta cuando está enfermo? ¿ Entienden? Entonces, primero tiene un ideal claro. Tenemos que saber qué es lo que Dios pensó y por qué Dios pensó de este modo. ¿Se puede saber o no? Ya van a ver. Porque algunos piensan que es una pretensión demasiado grande que alguien pueda saber qué es lo que Dios quería. Por supuesto que se puede saber. Ya van a ver ustedes cómo se puede hoy entender perfectamente. ¿Y qué lógico crees que Dios haya creado algo así, por esta razón? Porque vamos a hablar de las características de Dios. ¿Sí? ¿Qué características tiene Dios y por qué Él necesitó crear? Porque Él crea con un propósito. Bueno, entonces la primera conferencia vamos a hablar de esto. Las leyes y los principios que rigen la creación y el ideal que Dios tenía. Después, en la segunda, vamos a ver la caída del hombre. El hombre violó los principios y se apartó de este ideal, ¿no? En física se define caída, decimos que algo se cae cuando pasa de una posición superior a una inferior. ¿Sí? Yo tengo algo acá y se cae, significa que pasó de una posición superior a una posición inferior, ¿no es cierto? Quiere decir que aceptar que el hombre cayó significa que estamos viviendo en un nivel muy inferior al cual fuimos creados. Es la primera cosa que uno tiene que reconocer. Parece obvio lo que estoy diciendo, pero no crean que es tan obvio para la gente. Ahora voy a explicar por qué. Estamos caídos. Todo lo que hacemos es inferior al nivel que deberíamos haber tenido. Nuestro modo de actuar, nuestro modo de pensar, nuestro modo de sentir, es inferior, muy inferior. ¿Entienden? Por esa razón, yo marco una diferencia entre ser humanista y ser humanitario. Es diferente ser humanista que ser humanitario. ¿Saben cuál es la diferencia? El humanista cree que el hombre es el centro. El hombre es el centro de todo. Y todo tiene que estar acomodado a los deseos del hombre. Ese es el humanista. Y el centro no es el hombre, el centro es Dios. Y el hombre, lamentablemente, está defectuoso. Si acomodamos todo el mundo, la política, las leyes, la economía, todo lo acomodamos a este hombre caído, todo va a estar caído. ¿Entienden? Ahora, no hay que ser humanista, pero hay que ser humanitario. Es diferente. Yo puedo compadecerme del prójimo, puedo tenerle paciencia, puedo amarlo, puedo enseñarle algo, puedo escucharlo, pero no justificarlo. ¿Sí? Porque si yo justifico todo lo que este hombre caído hace, entonces también tendría que justificar a un violador. Dice, bueno, a él le gusta. No, señor, está mal. ¿Entienden? No. Algunos se sonríen, pero les aseguro que más y más leyes hay. Entonces todo lo acomodamos a esto. ¿Sí? No. Yo puedo ser humanitario, puedo compadecerme del que tiene problemas sexuales, puedo compadecerme hasta del violador. Decir, bueno, pobre, está enfermo. Pero compadecerme no quiere decir que lo justifique. ¿Se entiende la diferencia? Ahora hay más y más leyes, se lo digo en mi país, está de sobra esto en un gobierno de ese tipo. Entonces no, todo porque somos tan humanistas, como si fueran muy buenos con el prójimo. No. Sea humanitario, pero no justifique toda la basura, porque no la vamos a cambiar nunca más. Entonces, no se confundan ser humanistas con humanitarios. Hay que ser humanitario, hay que tener paciencia y amor al prójimo, pero no justificar cualquier cosa que él haga, porque lo que está mal, está mal. ¿Sí? Entonces, en esta conferencia vamos a explicar la caída, cómo se originó el mal y por qué. Y después, a partir de ese momento, comienza un trabajo que es el trabajo de la historia, toda esta línea es la línea de la historia, miles y miles de años de historia, para restaurar este ideal. Quiere decir que toda la historia de la humanidad tuvo el propósito de restaurar este mismo ideal. Acá ponemos restauración del ideal, que es el mismo ideal, exactamente el mismo. Dios no va a cambiar su plan. Ya van a ver que ahí muchos religiosos realmente han estado equivocados. Y en sus corazones, los religiosos presentes me van a decir si es verdad o no lo que voy a decir ahora. La restauración del ideal. Este ideal se va a restaurar exactamente como Dios lo quería. Porque Dios no va a ser un Dios fracasado. ¿Entienden?
Dios no va a ser un Dios fracasado. En Isaías 46:11, lo anotan y después lo verifiquen. No estén ahora verificando porque se van a distraer. En Isaías 46:11 se refleja el carácter de Dios. Está reflejado el carácter de Dios y dice, tal cual como lo he pensado, así lo haré. Tal como lo he planeado, así lo realizaré. ¿Sí? En otra parte de la Biblia, creo que es... en 1 Timoteo 2:3, dice que Dios quiere salvar a todos los hombres. Quiere decir que este ideal se va a llevar a cabo exactamente como Dios lo había planeado. Dios va a restaurar al mundo en el mismo nivel. ¿Por qué enfatizo tanto en esto? Porque los religiosos van a ser sinceros conmigo y me van a reconocer que en realidad el criterio que han tenido y han enseñado mal es que, bueno, ahora, ¿no?, Dios envió a Cristo con una actitud medio fría en cierto sentido. Bueno, Dios lo envía, Cristo te da tu mensaje. Después vuelve a ver quién lo cumplió y quién no lo cumplió. El que lo cumplió se va a salvar. Y el que no lo cumplió se va a ir a un infierno eterno. Lo lamento. ¿Qué padre es así de frío? ¿No? La Biblia dice, Dios quiere salvar a todos los hombres. Tal cual como lo he pensado, así lo haré. Tal como lo he planeado, así lo realizaré. El ideal de Dios se va a restaurar tal cual como lo había pensado. ¿Sí? Por eso, la Biblia dice muchas cosas, y algunas parecen contradictorias con otras, porque es verdad que la Biblia habla del infierno eterno, etcétera, etcétera, pero también dice esto que acabo de decir. Entonces pensemos, razonemos. ¿Qué significa? Dios no va a ser un Dios fracasado, Dios va a restaurar su ideal tal cual como Él lo había pensado. ¿Se entiende? Si no, de otro modo, tenemos que pensar, bueno, cuando venga Cristo, supongamos que venga en esta época, se va a llevar a aquellos que practicaron sus enseñanzas, ¿sí? Bueno, dígame una enseñanza de Cristo, por ejemplo. ¿Qué tal amar al enemigo? Ok. ¿Cuántos piensan ustedes que aman, no estoy hablando de tolerarlo, de aguantárselo, no, amar al enemigo? ¿Qué porcentaje de gente creen ustedes que aman? ¿Ustedes tienen algún enemigo? ¿Están enojados con alguien? Piensen, ¿lo aman? ¿Qué porcentaje? A ver, dígame un porcentaje cualquiera. ¿20% de la gente ama a su enemigo? ¿Más o menos? ¿Menos del 20%? ¿10%? Bueno, ¿2%? ¿1%? Bueno, vamos a poner de 5% para exagerar un poco. 5% de la gente ama a su enemigo. Quiere decir que va a venir Cristo, va a salvar al 5%. Y el mal se va a llevar al 95%. Entonces Dios fracasó por completo. Dios fracasa, un fracaso completo su plan. Algo tiene que explicarse acá. Porque un padre que tiene 10 hijos no se va a conformar con salvar a uno de ellos, o 2, o 3, o 4, o 5, ni siquiera 9. Se va a preocupar, como yo decía hace un rato, cuando alguien se levanta y se va, me quedo pensando en él. Se está perdiendo esta parte. A lo mejor hay 100 sentados, pero uno con ese corazón se queda pensando en el que no está. ¿Sí? ¿De dónde sale ese corazón? ¿O será que mi corazón es mejor que el de Dios? Dios tiene ese corazón, en eso fuimos creados a imagen y semejanza de Dios. Entonces, este ideal se va a restaurar tal cual. Por esa razón lleva miles y miles de años de historia, miles y miles de años. Cuando el hombre cumple con su parte de responsabilidad, esto progresa hasta este punto. Si vuelve a cumplir, progresa hasta este punto. Si vuelve a cumplir, progresa hasta este punto. Y si no cumple, vuelve atrás, tiene que volver a repetirse. Yo voy a demostrar lo que estoy diciendo. Voy a demostrar. Hay una conferencia especial a través de la historia. Toda la historia de la humanidad estudiada desde este punto de vista. Es la primera vez en la historia de la humanidad que alguien explica la historia desde el punto de vista providencial. Yo he dado conferencia a historiadores. Hace poco di conferencia a un grupo de personas donde había un profesor de historia que cumplía 50 años como profesor. Me regaló su libro y todo. Entonces yo me sentía un poco, ¿no? Yo dije, bueno, perdón, voy a dar una conferencia de historia a alguien que hace 50 años que enseña historia. Y él
me contestó, cuando terminó la conferencia, me dijo, en toda mi vida no he aprendido tanto como aprendí en esta conferencia. Y yo no soy profesor de historia. Hace poco le di conferencia a un sacerdote católico que es historiador también. Aparte de sacerdote católico, es historiador. ¿Saben lo que me dijo? 70 años tiene. Se quedó con la boca abierta. Y el último día me dijo, yo toda mi vida estaba esperando esto que usted explicó. Todo lo que estudié, toda mi religión, toda mi teología, le faltaba una sola pieza y es esto que usted acaba de explicar. ¿Entienden? Entonces, escúchenlo, por favor, que es oro realmente. Todo esto es una revelación. Todo esto que yo estoy hablando fue revelado a nuestro fundador, que tiene casi 90 años, cuando tenía 15 años. 15 añitos. ¿Entienden? Es una maravilla. Pero ustedes tienen que decidir si es una maravilla o no. No se dejen sugestionar por lo que yo diga. Ustedes, cada uno tiene la responsabilidad de decidir. ¿Sí? Bueno, pero no nos desviemos, porque yo puedo hablar muchas cosas, pero no quiero que nunca nos desviemos del punto central. El punto central que quería que sepan en este punto es que todo lo que van a escuchar consta de 3 partes. Estamos hablando del ideal, de la pérdida del ideal y del proceso de recuperación del ideal. Esto todos los días, todas las conferencias que ustedes van a escuchar, se va a referir a alguno de estos 3 puntos. Primero vamos a hablar del ideal, después vamos a hablar de la pérdida del ideal, el origen del mal, la caída del hombre, y después de todo el proceso para restaurar el ideal. Si ustedes tienen bien claros estos 3 puntos, no se van a confundir nunca en el seminario, porque el seminario es largo y van a escuchar muchas conferencias. A veces van a quedar dormidos y van a decir, ¿de qué está hablando? Es normal, ¿eh? Es normal. ¿De qué está hablando? Ya me perdí, ¿no? Uno se pierde. Bueno, no se pierdan, porque yo voy a estar hablando o de esto, o de esto, o de esto. O del ideal, que lo vamos a hablar hoy a la mañana, todo el ideal, o de la pérdida del ideal, que lo vamos a hablar hoy a la tarde, o de todo el proceso de la recuperación del ideal, que es la historia de nuestra existencia, ¿no? Toda la historia de nuestras vidas. ¿Dónde estamos acá parados? Y después les voy a demostrar que estamos acá, hacia el final ya. Ya pasaron miles de años. Por eso se puede estudiar la historia. Y por eso hoy se pueden decir cosas que no están en la Biblia. ¿Por qué? Porque pasaron miles de años. Ya pasaron 2000 años de lo último que se escribió en la Biblia, ¿no? Pasó historia. Pero vamos a demostrar que responde al mismo patrón, la historia de la humanidad. Porque toda esta historia tiene un patrón, un modelo o una fórmula, lo mismo. Un patrón, un modelo, una fórmula, ¿saben? La historia de la humanidad responde a un patrón, responde a un modelo que se ha ido repitiendo durante miles y miles de años. Siempre se repitió el mismo patrón, nadie lo descubrió antes, es la primera vez que se descubre. Entonces ahora todos los historiadores, todos los eruditos, los filósofos, los religiosos, todos están diciendo, increíble, esta gente realmente está explicando el propósito de la historia humana, sí. Entonces todos, musulmanes, islámicos, cristianos de todas las denominaciones, todos están empezando a entender que realmente había un plan y que estamos realmente en los últimos días. Y la conclusión es muchas de las que ellos mismos han sacado, porque los cristianos han sacado la misma conclusión de que estamos en los últimos días, de que algo está pasando. Fíjense, un ejemplo bien obvio. Durante miles de años, ¿no? Esta es la historia, ¿no es cierto? La línea de la historia. Durante miles y miles de años, la ciencia y la tecnología, el conocimiento humano, ha crecido muy paulatinamente, muy despacito, ¿sí? Pero en los últimos años, porque hablar de 20, 30, 40 años es nada al lado de la historia, la ciencia y la tecnología ha hecho esto. ¿Sí o no? El hombre llegó a la luna, creamos naves espaciales, computadoras, comunicaciones vía satélite, nos mandamos un mail ahora en segundos a cualquier parte del mundo. Tomamos el celular que tenemos acá en un bolsillito y hablamos a China, si queremos, ahora mismo. ¿Sí o no? En los últimos segundos de la historia, el avance científico ha sido impresionante. ¿Por qué? Por esto, porque estamos en los últimos días. Porque algo va a pasar acá. ¿Entienden? ¿Es impresionante o no? Saben, yo a veces estoy en casa, allá en Argentina, y por ahí estoy, qué sé yo, descansando, mirando una película, y pienso, qué suerte, pensar que estoy cumpliendo con mi responsabilidad. Porque pensar que estoy dando conferencia en 50 países, a través del video, del DVD, del canal de Telepaz, Canal 52. ¿Entienden a lo que voy? El milagro, decimos, yo estoy descansando, pero a la vez estoy trabajando para Dios, porque en algún lado estoy dando conferencia. Si yo hubiera dicho eso hace 100 años atrás, me hubiera dicho, ¿está loco? Bueno, hoy es posible. Yo estoy acá dándole conferencia a ustedes y estoy en otros países también dando conferencia.
¿Qué está diciendo? ¿Entienden? Es el milagro de la ciencia y la tecnología. ¿Por qué? Porque estamos en los últimos tiempos. Me llaman por teléfono, mira, hay un grupo de personas que quiere escucharte, ¿puedes venir? Sí, vengo y tomo un avión. Hace 200 años, ¿cómo hace? Imposible, tardaría meses y meses en venir ni siquiera se me ocurriría venir en carreta desde Argentina. ¿Por qué existen los aviones? ¿Por qué existen las comunicaciones vía satélite? ¿Por qué existe el DVD y los canales de televisión, el canal de cable, el canal de aire? Por la providencia. Es por la providencia. Es por los tiempos que estamos viviendo. Y ustedes son testigos, ¿no? Si yo hubiera hablado hace 200 años de que estamos cerca de los tiempos y que en el futuro va a haber este tipo de cosas, me dirían, está mintiendo. Este es de alguna secta mentirosa que nos está mintiendo. Bueno, ustedes lo están viviendo. ¿Es verdad o no es verdad? ¿Están pasando esas cosas o no? ¿O no tiene nada que ver? Es todo casualidad. Que justo en el último segundo de la historia haya pasado eso. Entonces dense cuenta que estamos viviendo tiempos increíbles. Ahora, los únicos en Costa Rica que han tenido la sabiduría son ustedes. Debería estar el país entero, acá y en todos lados. Bueno, pero después les voy a contar un poco también su responsabilidad. Porque esto es como un fósforo, ¿no? Se va a encender una luz en sus vidas, pero es como un fósforo. Cuando uno enciende un fósforo, ¿para qué es? ¿Para quedarse mirándolo hasta que se quema el dedo? Tiene que multiplicarlo, ¿no? Es para encender algo. Entonces uno lo multiplica con otro y cuanto más lo multiplica, más luz hay. ¿Sí? Entonces más y más, se contagia. Tenemos que explicarle a otra gente lo que está pasando. Bueno, entonces, en cada punto que ustedes van a escuchar estoy hablando de alguno de estos tres, o del ideal, o la pérdida del ideal, o el proceso de recuperación del ideal. ¿Sí? Sin embargo, se va a dividir en 6 o 7 conferencias. La primera es ahora, esta. Vamos a hablar del ideal. La segunda a la tarde vamos a hablar de la caída, el origen del mal, y después todo el proceso para restaurarlo. Como dije entonces, Dios creó el universo con leyes y principios para que podamos dominarlo. Vamos a hablar de alguna de esas leyes y principios. La primera ley que voy a hablar es la ley de causa y efecto. Dios creó esta ley universal, un principio universal. ¿Qué dice esta ley? ¿Qué dice la ley de causa y efecto? Dice que todo fenómeno que observamos en realidad es el efecto producido por alguna causa. No puede existir nada sin que algo lo provoque. Así de simple. No puede existir nada sin que algo lo provoque. Si ustedes escuchan un ruido, es porque algo lo provocó. ¿Sí? Si ustedes ven que este cuerpo se mueve, es porque algo lo está provocando. No puede haber un efecto sin causa. Así de simple. Pero este principio afirma, esto lo han utilizado la ciencia y los filósofos han utilizado este principio, que este principio dice que todo lo que está en el efecto proviene de la causa, y todo lo que está en la causa está en el efecto. Por ejemplo, si yo escribo un libro, yo escribo un libro determinado, este libro, digamos, lo escribí yo, ustedes quieren conocer mi mente, quieren conocer qué pienso, qué hay en mi mente, tienen que leer el libro. Cada cosa que ustedes leen en este libro estuvo en mi mente. No puede estar ahí si no estuvo en mi mente primero. Mi mente es la causa, el libro es el efecto, ¿sí? Cada cosa que está acá estuvo primero allá, ¿sí? Entonces, este principio dice que de pronto el efecto puede ser visible, pero que es provocado por una causa invisible. Por ejemplo, si yo suelto esto, ¿qué va a pasar? Ustedes van a ver un fenómeno determinado, van a ver un cuerpo en movimiento. Ustedes están viendo un movimiento. ¿Qué produjo este movimiento? ¿Por qué razón se va a mover? Si yo lo suelto, ¿por qué razón se va a mover? ¿Por la fuerza de gravedad? Es la fuerza de gravedad lo que provoca esto. Quiere decir que la causa es la fuerza de gravedad.
Ahora, ¿alguna vez vieron la fuerza de gravedad? No, la fuerza de gravedad es invisible. Lo que sí hemos visto permanentemente es efecto producido por la fuerza de gravedad. Tanto es así que nadie duda de la existencia de la fuerza de gravedad, ¿no? Nadie duda de la existencia de la fuerza de gravedad, aunque nadie la haya visto. Quiere decir que la causa invisible se pone de manifiesto en el efecto visible. Hasta el punto tal que podemos conocer las características de la causa aún en otros planetas. Cuando el hombre llegó a la Luna, ya sabía que una vez que el módulo lunar se posara en la Luna, iba a pesar 7 veces menos de lo que pesa en la Tierra. Si acá una cosa pesa 7 kilos, allá pesa 1. Ya se sabía cómo era la fuerza de gravedad allá. Nunca había ido el hombre. O sea, ¿hasta qué punto se puede estudiar algo a través del efecto? Estudiando las características del efecto, yo puedo conocer las características de la causa, porque no hay nada en la causa que no esté en el efecto, y no hay nada en el efecto que no provenga de la causa. ¿Se entiende? Estudiando esto yo puedo conocer esto, aunque sea invisible. Del mismo modo, entonces, si existe la creación, tiene que existir una causa. Cuando uno observa la creación, es obvio que ha sido creado, pensado, diseñado por una mente universal. A esa causa la llamamos Dios. Y los ateos creen en eso, se los aseguro. Yo he hablado muchísimo con ateos, aparte me encanta hablar con ateos. Me gusta mucho porque es un desafío muy lindo. ¿Hay algún ateo? Sin tener vergüenza, por favor. ¿Hay alguno que no crea en Dios o que tenga sus dudas? Ningún problema, ¿eh? Bueno, lástima. Ojalá vinieran muchos ateos. Porque yo les demostraría a los demás que lo que digo es verdad. Ellos creen en esto, aunque dicen que no. Porque los filósofos, los científicos, siempre han quedado anonadados, aún aquellos que dicen, bueno, no digo ni que sí existe Dios ni que no existe, sino que miran, el científico mira objetivamente, ¿no? No mira con preconceptos, mira objetivamente. Inclusive ahora hay algunos científicos que están tratando de explicar que Dios no existe. Y en realidad el más grande científico de la historia humana, que era Einstein, creía profundamente en Dios. Y ellos se basan en muchos de los conocimientos de Einstein, así que una contradicción. Lo que ellos se quedan sorprendidos siempre es ver las cosas de la naturaleza, como no solamente el orden de la naturaleza, que tiene orden, propósito, dirección muy claro, sino la interdependencia que existen entre unas cosas y las otras. ¿Sí? Por ejemplo, si hay una basurita que entra en el ojo de una persona, automáticamente hay todo un sistema hidráulico, todo un sistema de drenaje, donde hay unas glándulas que producen lágrimas y automáticamente saltan para poder limpiar esa basura que se puso. Si te gustó el video, déjanos un buen like.